el primer tema de esta clase se titula composición porcentual. Entonces, ¿qué es la composición porcentual? Es el porcentaje de cada elemento presente en un compuesto. Hay una ecuación que nos va a permitir determinar la composición porcentual de un elemento en un compuesto o en una molécula, y es básicamente la ecuación que está en pantalla, ¿de acuerdo? Donde básicamente K sub i representa el número de moles del elemento iésimo, ¿ya? Entendiéndose un elemento, ¿cierto?, en particular. Tenemos la masa molar del elemento iésimo y también tenemos la masa molar del compuesto. Eso es lo que significa entonces cada componente en esa ecuación. Y en realidad es pensar en un simple problema de porcentaje, ¿de acuerdo? Donde el 100% entonces va a ser la masa molar del compuesto y el X% va a ser la masa molar del elemento en el compuesto. Eso es simplemente en otras palabras. ¿Ok? Ahora, como tips importante, la composición porcentual de un compuesto debe ser igual independientemente del tamaño de la muestra. Eso es súper importante. Y en esto debemos apelar a la ley de las proporciones definidas. Recuerden que de acuerdo a esta ley, cuando los átomos de ciertos elementos se combinan, lo hacen en una relación constante de masa, ¿de acuerdo? Para formar un compuesto. Entonces, independientemente de la muestra que ustedes tengan, digamos, la masa de la muestra, ¿cierto? O bien la cantidad de la muestra, va a existir entonces siempre la misma composición porcentual. Entonces, ustedes pueden disponer de muestras diferentes de un mismo compuesto y siempre se va a cumplir la ley de las proporciones definidas, ¿de acuerdo? O sea, siempre van a tener entonces la misma composición porcentual de cada elemento en el compuesto, independientemente de las muestras diferentes que tengan de ese mismo compuesto. Eso es súper importante que tengan, ¿ok? Por ejemplo, pensemos en el amoníaco, NH3. Este está formado por un 82,2% de nitrógeno y 17,8% de hidrógeno, tal como nosotros podemos analizar en el gráfico que está en pantalla. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Entonces, en pantalla tenemos gráficamente representada la composición porcentual del nitrógeno y del hidrógeno. Noten que en composición porcentual el nitrógeno está en mayor porcentaje, ¿cierto?, que entonces el hidrógeno. El punto es que ustedes pueden tener 1 gramo de amoníaco, pueden tener 1 kilogramo de amoníaco, pueden tener 1 tonelada de amoníaco y siempre se va a cumplir la misma composición porcentual. Eso es a lo que apunto, ¿de acuerdo? Apelando entonces a que se va a cumplir la ley de las proporciones definidas. Ahora, podemos obtener la composición porcentual a partir de dos fuentes diferentes. Por una parte, podemos obtener la composición porcentual a partir de la fórmula, directamente de la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer en estos casos es calcular la masa molar del compuesto, ¿ok? Y simplemente aplicar entonces la ecuación de composición porcentual. O sea, se divide la masa molar del elemento entre la masa molar del compuesto y se multiplica por 100%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la composición porcentual del amoníaco? ¿Ok? Ahora lo vamos a analizar en términos de un ejercicio resuelto. Entonces, en este caso, vamos a determinar la composición porcentual directo de la fórmula química, donde en este caso entonces NH3 va a ser la fórmula química. Entonces, de la tabla periódica podemos deducir la masa molar del nitrógeno, que es la que ven en pantalla, la masa molar del hidrógeno, ¿ya? Entonces, conociendo la masa molar de ambos elementos, podemos determinar la masa molar del compuesto. Entonces va a ser la masa molar del nitrógeno más 3 por la masa molar del hidrógeno. ¿Por qué 3? Porque la molécula de nitrógeno, ¿cierto?, está formada por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Entonces, por eso es que tenemos el factor 3 multiplicando la masa molar del hidrógeno. Entonces,
tenemos que la masa molar del nitrógeno es la que ven en pantalla, 16,034 gramos partido mol. Entonces, como conocemos la masa molar de cada elemento, ¿cierto? Conocemos la masa molar del compuesto, entonces vamos a determinar la composición porcentual de cada elemento. En el caso del nitrógeno, tenemos entonces que la contribución del nitrógeno es 14,01 gramos partido mol, partido en 17,034 gramos partido mol por 100%. Y eso nos da 82,25%. Y en el caso del nitrógeno, ¿cierto? La contribución del hidrógeno es entonces 3 por 1,008 gramos partido mol, partido en 17,034 gramos partido mol por 100%, y eso nos da 17,75%. Entonces, en otras palabras, es pensar en un problema de porcentaje, ¿de acuerdo? Donde el 100% entonces en este caso va a ser 17,034 gramos partido mol, ¿ok? Y el X%, ¿cierto? Vendría siendo 14,01 gramos partido mol para el nitrógeno, y para el hidrógeno 3 por 1,008 gramos partido mol. Es, en otras palabras, resolver un problema de porcentaje. De esa manera podemos determinar entonces la composición porcentual directamente de la fórmula química. Pero también podemos determinar la composición porcentual a partir de la masa de cada elemento, donde básicamente vamos a calcular la suma de las masas de cada elemento. Si nosotros conocemos la masa de cada elemento, podemos determinar la masa del compuesto, ¿de acuerdo? Y después dividimos la masa de cada elemento entre la masa del compuesto y se multiplica por 100%. En otras palabras, tenemos que resolver un problema de porcentaje. Entonces, si tenemos este ejercicio, una muestra de C2H3Cl contiene 6 gramos de carbono, 1 gramo de hidrógeno y 17 gramos de cloro. ¿Cuál es la composición porcentual de cada elemento? Entonces noten que en este caso la composición porcentual no la vamos a determinar directo de la fórmula química, sino en función de las masas de cada elemento. Entonces, como conocemos la masa de carbono, ¿cierto?, que es uno de los elementos, conocemos la masa de hidrógeno y conocemos la masa de cloro, entonces podemos determinar, ¿cierto?, la masa entonces del compuesto, que va a ser 6 más 1 más 17, que es 24 gramos. Entonces, la muestra de este compuesto presenta una masa de 24 gramos. El carbono presenta una masa de 6 gramos, el hidrógeno de 1 gramo y el cloro de 17 gramos. Esa es la contribución en masa de cada elemento, ¿de acuerdo? Entonces, conocemos todos los componentes para poder resolver un problema de porcentaje, porque el 100%, ¿cierto?, va a ser 24 gramos, pero el X% respecto al carbono va a ser 6 gramos, respecto al hidrógeno va a ser 1 gramo, respecto al cloro va a ser 17 gramos. Esa es la lógica. Entonces, el porcentaje de carbono va a ser 6 gramos partido 24 gramos por 100%, nos da 25%. Para el hidrógeno, 1 gramo partido 24 gramos por 100%, ¿ya?, que nos da 4,17%. Y en el caso del cloro, 17 gramos partido 24 gramos por 100%, eso nos da 70,83%. Entonces, de esa manera podemos determinar la composición porcentual a partir entonces de la masa de cada elemento. Entonces, la moraleja es, podemos determinar la composición porcentual de un elemento en una molécula o en un compuesto directamente a partir de la fórmula química o a partir entonces de la masa de cada elemento.